El Museo del Ejército resguarda maquinaria y elementos que demuestran el paso de la historia en la institución militar y las huellas que marcaron a la sociedad guatemalteca. El museo abarca todo lo que es la historia del ejército, desde el periodo independiente hasta la época actual en forma más específica. Tratamos de dar una orientación sobre lo que es la historia militar de Guatemala en sus periodos más antiguos, en el periodo prehispánico, y cubrimos hasta el área actual. Los objetos, en su mayoría, la colección que tiene el museo fue rescate del coronel González Centeno, que fue una de las personas más acuciosas y más dedicadas a la historia del ejército que yo conozco. La historia del ejército de Guatemala está muy arraigada con la historia del país. Entonces los elementos que la conforman pueden venir desde un simple parche de identificación de grado jerárquico hasta un vehículo militar, que es lo que acá mostramos. Con un horario de lunes a viernes desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, los empleados del museo enseñan a las nuevas generaciones artefactos como un helicóptero H1N1, un tanque de los años 30, una pistola Colt de 1857, entre otras herramientas. Tratamos de mostrar lo que son herramientas que necesita el ejército, que ha necesitado el ejército a lo largo de su historia. Dentro de nuestras piezas más antiguas de vehículos está un tanque M3A1 que data de 1932, que es uno de los primeros vehículos traídos a Guatemala para hacer la transición de la caballería de sangre a la caballería motomecanizada. Estos fueron ubicados en las unidades de la Guardia de Honor. Posteriormente vendrán los tanques Marmon, que son tanques medianos, y luego empezarán a venir ya todo, se hará una transición completa de la caballería de sangre a la caballería mecánica. Tenemos también lo que son dos aeronaves, una de ala fija y una de ala rotativa, un UH-1N1, que es un helicóptero. Dentro del ejército le llamamos el helicóptero Huey, que es para transporte de personal y equipo. Y tenemos en exposición un avión A-37 de turbina que data de los años 70 y que es una de las piezas que estuvo activa en el escuadrón acrobático y de combate Quetzales, que es tradicional de la Fuerza Aérea Guatemalteca. Tenemos un camión reo, un jeep, también hay una ambulancia de los años 30 y otros vehículos blindados relacionados con lo que es toda la trascendencia de la historia del ejército a lo largo de la historia. El objetivo del museo es recordar a los guatemaltecos la labor de la institución armada en la historia, así como la identidad nacional y los momentos trágicos que no deben repetirse. Una de las áreas con más información es la que resguarda los uniformes, los cuales representan la identidad de la institución y demuestran la adaptación del ejército a las necesidades de combate surgidas en la historia. La realidad es que nuestra colección heráldica y numismática es extensa. Muchas personas no entienden lo que es el concepto, pero el ejército probablemente sea una de las instituciones que más representaciones simbólicas tiene en ese sentido. La bandera de Guatemala como tal se va a instaurar en 1823, pero va a ser para la Federación o para las Provincias Unidas de Centroamérica. Esto va a cambiar en el 25, luego en el 43, después en el 51. Y finalmente va a haber otra en el 58, que es una de las más completas y más bonitas dentro de la historia heráldica para el país, hasta la de 1871, que es muy similar a la que utilizamos en la actualidad, y la última que va a datar de 1960 a 1968, en que se dan las últimas modificaciones. Y en lo que es numismática tenemos todo lo que son las chapas y los distintivos que se utilizan en el uniforme de carácter metálico o de tela. Y en el caso de la Escuela Politécnica, pues trae una tradición extensa desde el 1 de septiembre de 1873. Tratamos de mostrar su historia a través de las 4 épocas y una particularidad que tiene la escuela es que el uniforme que en la actualidad utilizan los cadetes, el uniforme gris y rojo y azul y rojo, data de la primera época de 1873 y es una de las pocas unidades del ejército que conserva esa tradición a lo largo de toda la historia. El museo fue fundado en 1969 por el coronel de artillería Enrique Ruiz García y Rodolfo González Centeno, en el antiguo fuerte de San José, donde actualmente se estableció el Teatro Miguel Ángel Asturias. Yo pienso que la conservación del conocimiento y la proliferación de ese conocimiento a las nuevas generaciones es vital para que se tenga una idea de lo que es la nacionalidad en el país. Hemos dejado muy a la saga lo que es las mismas tradiciones y las mismas historias familiares. Mucha gente ya no sabe ni siquiera quiénes son sus abuelos. Hay unas palabras que decía don Antonio José de Irizarry, que fue un coronel del ejército,
que él decía que un pueblo sin historia es como un árbol sin raíces. Realmente debemos de mantener y promover el conocimiento del pasado para entender nuestro presente y tratar de evitar los errores en el futuro. Muchos de los errores en los que se cae en la actualidad es consecuencia del desconocimiento de la historia y de cómo la historia puede en algún momento darnos las bases para entender los cambios tanto sociales como políticos en el país.